Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya está conectado en esta tarde, en esta noche a nuestra transmisión del día miércoles. Le damos gracias a Dios porque ya podemos estar aquí dispuestos para tener este tiempo de alabanza, de oración y de estudio como a lo largo del año lo hemos hecho en nuestros estudios de el día miércoles. Y pues gracias a Dios hemos podido ya estudiar pues buena parte, recordando, ¿no?, que hemos pasado por los profetas menores, los profetas mayores, y ahora estamos con los evangelios. Y también hemos tenido algunas sesiones especiales. Estaba recordando en esta semana que en Semana Santa vimos un panorama acerca de lo que sucede en la Semana de la Pasión. Y bueno, ha sido sin duda un tiempo de bendición estos días miércoles para estudiar la palabra de Dios. Y el día de hoy continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. La semana pasada tuvimos nuestra primera sesión, hoy tenemos la segunda después de haber estudiado un panorama general acerca de la Reforma Protestante. Entonces me da mucho gusto verle ya conectado en esta hora, en este tiempo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para comenzar con esta segunda sesión de estudio del Evangelio de Juan. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos permites ya estar listos y dispuestos en esta transmisión. Gracias, Señor, porque tú nos provees de lo necesario para poder llevarlas a cabo, y sobre todo, Señor, porque tú nos provees tu palabra. Gracias porque nos permites estudiarla, nos permites conocerte a ti por medio de ella, y agradecemos, Señor, porque podemos encontrar en tu palabra tranquilidad, podemos encontrar, Señor, el plan maravilloso que tú has tenido para con el hombre y la salvación. Gracias, Señor, por los testimonios que tú nos has dejado acerca del Señor Jesucristo, que es lo que estamos analizando. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu palabra. Gracias porque nos has permitido iniciar esta primera sesión del Evangelio de Juan, y ponemos este tiempo en tus manos ahora que vamos a continuar en esta sesión de estudio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo ponemos en tus manos. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos con nuestra segunda sesión del Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos hablando acerca del autor, algunas cosas en cuanto al autor. Vamos a continuar hablando de algunas de estas. Y lo último que mencionamos la semana pasada acerca del autor es que Juan, el autor, el apóstol Juan, ocupó un lugar de honor, por así decirlo, en la última cena. Recordamos que, bueno, es conocido que Juan fue el discípulo amado, y él asimismo se denomina con este nombre a través del Evangelio. Dice ahí en el Evangelio, cuando hace referencia a él, el discípulo que Jesús más amaba, o cosas por el estilo, haciendo referencia a sí mismo. Y bueno, Juan tuvo el privilegio de tener este lugar al lado del Señor Jesucristo en la última cena. Vamos a verlo rápidamente para recordar en Juan capítulo 13. Ya estamos aquí, ya lo tenía aquí. Juan capítulo 13 dice 13 verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba, porque estaba hablando acerca de que uno le iba a entregar. Aquí dice en el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Entonces al cual Jesús amaba, este discípulo, es Juan. No hace referencia de yo estaba ahí, sino que hace referencia que el discípulo que Jesús amaba. Y también vemos que Jesús le dio este privilegio acerca de cuando Jesús ya está crucificado, cuando está en la cruz, recibe este honor Juan, de que Jesús le confía el cuidado de María. Capítulo 19, verso 26. Aquí encontramos estas palabras cuando dice:
Jesús cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, este placer lo tuvo el apóstol Juan, el autor del Evangelio. Y vemos también, hablando de otro tema relacionado con el mismo autor, después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén reunido con unos 120 discípulos cuando se escogió a Matías por sorteo y se le contó con los otros 11 apóstoles. Entonces, Juan sin duda estuvo de cerca en los acontecimientos cuando estaba Jesús y en los acontecimientos después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo presente en todo esto que sucede aquí en Hechos capítulo 1. Aquí vemos entonces que sucede en el verso 12. En el verso 12, aquí viene ya, el título dice: elección de Matías para reemplazar a Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Entonces, aquí sucede la elección de este hombre llamado Matías, que es escogido para ser como el sucesor, el que iba a reemplazar el lugar de Judas. Y bueno, entonces Juan está presente en esta elección. Él estuvo presente en todo momento después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Juan declaró ante Pedro frente a los gobernantes judíos cuando ellos están empezando a sufrir persecución, están empezando a sufrir censura a causa de la predicación del Evangelio. Esto aquí en Hechos capítulo 4, ellos frente a los gobernantes dice: si es justo a vista de Dios escucharles a ustedes, más bien que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Pero en cuanto a nosotros, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Comenzaron a sufrir censura, comenzaron a enfrentarse con el rechazo primeramente de las autoridades judías en cuanto a Jesús. Y ellos no se rinden en ningún momento, ellos no ceden en ningún instante y son un ejemplo. Juan empieza a tener esta oposición por predicar el Evangelio, pero ellos en ningún momento ceden, en ningún momento se ponen en tela de duda acerca de si que lo que están haciendo deben hacerlo, porque ellos estaban convencidos acerca de quién era Jesús, estaban convencidos acerca de lo que habían visto, de lo que habían presenciado, de que habían estado con Jesús realmente. Y no solo eso, sino que estaban convencidos de que verdaderamente había resucitado, porque esta era parte de la predicación del Evangelio que vemos ahí en el libro de Hechos, que predicaban la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Vemos que se une a los apóstoles cuando dicen al Sanedrín, al consejo gobernante de los judíos: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Y Juan estaba presente en la conferencia del cuerpo de gobernantes sobre la cuestión de la circuncisión para los conversos gentiles, celebrada en el año 49 después de Cristo. En este suceso, aquí en Hechos capítulo 15, es cuando se dicta cuáles son las ordenanzas que los creyentes gentiles han de seguir, porque como los primeros creyentes, los primeros cristianos eran judíos, muchos pensaban, muchos decían, promovían la idea de que los cristianos debían de circuncidarse como señal también de lo que hacían los judíos. Pero tienen un concilio, este es el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos. Está Juan ahí presente y llegan a la conclusión de que lo que los cristianos deben de guardar, vamos a verlo para no decir algo que no está, ¿verdad? Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, aquí está puesto.
Y dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Básicamente esta es la institución para los creyentes, para los cristianos que no son judíos, para los gentiles, el guardarse de los ídolos, de la fornicación, de todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, de comer ahogado y de comer sangre. Juan está presente en este concilio como parte de los apóstoles, como parte del cuerpo directo de la iglesia, de los líderes que Jesús dejó. Jesucristo, aún sobre la tierra, dijo algo muy interesante en cuanto a Juan, y dejó ver que Juan sería el único que no moriría martirizado, sino que sobreviviría, cosa que no pasó con los demás apóstoles, cosa que ya vimos la semana pasada. Mencionábamos acerca de que Juan murió de muerte natural, pero eso no quiere decir que no fue martirizado. Vimos que él sufrió martirio, que fue puesto en un caso lleno de aceite. Ahí lo querían matar, pero de manera milagrosa él sobrevivió. Claro, Jesús ya había dado de alguna manera una profecía en cuanto a la vida del apóstol Juan. Vamos a ver en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, verso 20 y 22 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, de Juan. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y bueno, este versículo específicamente pues tiene que ver con esta idea de que ¿cómo decirlo? Que Juan no iba a morir de la misma manera que todos los demás, y que si él realmente no moría, por así decirlo, por lo que dice aquí Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, pues, o sea, eso no tiene nada de alguna manera, no tiene por qué cambiar algo. Vamos a verlo en otras versiones para aclarar lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la que habíamos estado utilizando, que es la palabra de Dios para todos. Jesús le dice: Pedro se volvió y vio que el seguidor al que Jesús tanto quería los estaba siguiendo. Se trataba del mismo que cuando estaban en la cena se acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Entonces, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué tiene que ver eso contigo? Tú sígueme. Por eso se corrió el rumor entre los hermanos que ese seguidor no moriría. Pero Jesús no dijo eso, sino que dijo: si quiero que él se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué tiene eso que ver contigo? Este es el seguidor que da testimonio de todas estas cosas y el que las escribió. Nosotros sabemos que su testimonio es verídico. Vemos que hacia el fin de su vida, Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos. Es el lugar donde escribe el Apocalipsis, donde recibe la revelación de parte de Dios del Apocalipsis. Y dice ahí en el capítulo 1, verso 9: por hablar acerca de Dios y por dar testimonio de Jesús, él fue exiliado por seguir predicando acerca del Señor Jesús. Este hecho demuestra que Juan se mantuvo muy activo en predicar el Evangelio, incluso a una edad muy avanzada. Esto sucede más o menos en el año 96 después de Cristo. Entonces, ya unos 60 años después de que Jesús había dejado ya esta tierra, porque bueno, empieza Jesús y muere más o menos a los 33 años más o menos, y ahora ya es el año 90. Entonces ya han pasado 60 años en los cuales Juan ha estado predicando constantemente, en los cuales Juan ha cumplido con la comisión dada por Jesús de predicar el Evangelio. Y mientras Juan estuvo en la isla de Patmos, fue favorecido con la maravillosa revelación del Apocalipsis, que puso por escrito con absoluta fidelidad de las cosas que han de suceder en el
futuro. Vamos a verlo rápidamente en la introducción a Apocalipsis, porque bueno, también es importante saber que entonces Juan es el autor del libro de Apocalipsis. En el verso 1 y 2, la revelación de Dios a Jesucristo. Esta es la revelación que le dio Dios a Jesucristo para mostrarles a sus seguidores lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para darla a conocer a su siervo Juan. Él contó todo lo que vio, es decir, el mensaje de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, Juan es el autor de esta visión. Él presencia esta visión dada por Dios acerca de los eventos futuros. Y bueno, en cuanto a la tradición, lo que sucede con Juan en este entonces es que tal parece que hubo un emperador llamado Domiciano, el cual fue el que lo exilió, el cual fue el que lo mandó a la isla de Patmos a causa de que él estaba predicando. Y el emperador que sigue después de Domiciano es el emperador Nerva, el cual liberó a Juan, lo sacó de esta prisión en la isla de Patmos. Y la tradición cuenta que Juan fue a Éfeso a lo largo de su ministerio, donde escribió el Evangelio y donde escribió las 3 cartas, las que tenemos ahí, primera, segunda y tercera de Juan. Y bueno, esto es... bueno, conocemos estas cartas. Esto sucede alrededor del año 98 y también, según la tradición, se piensa que él murió en el año 100 después de Cristo, durante la gobernación del emperador Trajano. Entonces él es encerrado y él escribe el Apocalipsis, escribe el Evangelio, escribe las cartas. Es encerrado, después es liberado y tiempo después muere, más o menos en el año 100 después de Cristo. Y en cuanto a Juan, pues tenemos algo interesante, porque Juan es caracterizado en sus cartas y en el Evangelio también, habla mucho acerca del amor. Juan habla muchísimo acerca del amor. Y mucha gente considera que Juan quizá era una persona tranquila, quizá era una persona paciente, una persona pues no explosiva, ¿no? Por lo cual habla tanto del amor. Pero es interesante notar que no es así. Vemos que Jesús le dio a Juan y a su hermano Santiago el sobrenombre de Boanerges. Esto ya lo hablamos un poco, que significa hijos del trueno, en Marcos 3:17. Este nombre que les da de hijos del trueno tiene que ver con su forma de ser, con la personalidad que tiene en este caso Juan. Porque Juan no era un hombre tranquilo y pasivo, sino que realmente era un hombre enérgico. Y era un hombre que también incluso a veces llegó a ser impulsivo. Esto de Boanerges lo vemos ahí en Marcos capítulo 3. Cuando una aldea samaritana rehusó recibir a Jesús, estos hijos del trueno, o sea, Juan principalmente y su hermano, estuvieron dispuestos a hacer bajar fuego del cielo para aniquilar a sus habitantes. Entonces, si Juan realmente hubiera sido este hombre pasivo, tranquilo, así, cuando sucede esto, cuando esta aldea samaritana no quiere recibir a Jesús, no hubieran tenido este deseo de, este celo porque fueran consumidos estos hombres que no quisieron recibir la revelación. Pero no sucede así, sino que ellos dicen, Señor, vamos a hacer que caiga fuego del cielo sobre estos hombres que no han querido escuchar tu palabra. Ellos eran hombres enérgicos, eran hombres que, en este caso, impulsivos realmente. No era un hombre pasivo, tranquilo, no era un hombre como tal manso, sino que realmente era un hombre lleno de energía. Y con anterioridad Juan había intentado impedir que un hombre expulsara demonios en el nombre de Jesús, o que no estaba con ellos. Y en estos dos sucesos Jesús los censura y les dice, no, así no son las cosas. Vamos a verlo rápidamente aquí en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 49. 9:49. Dice así, un pueblo samaritano. Cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera llevado al cielo, se dirigió
resueltamente a Jerusalén. Envió a unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿qué quieres que ordenemos? ¿Que baje fuego del cielo para destruirlos? Pero Jesús se dio la vuelta y los regañó. Luego se fueron a otro pueblo. Entonces es interesante lo que aquí dicen. ¿Quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Ellos querían que recibieran castigo a estas personas por no escuchar la palabra de Dios. Y Jesús le dice: no hagan eso, no es necesario. Entonces Juan realmente no era un hombre pasivo, no era un hombre tranquilo, era un hombre que en este caso podemos ver cómo se dejaba llevar por su impulso. Claramente aquí vemos pues quizá un celo por la palabra de Dios que le lleva a este impulso de decir: no, pues que reciban castigo a estos hombres por no escuchar tu palabra. Pero Jesús le dice: no, tranquilos, no pasa nada, no es necesario. No es necesario hacer eso. Entonces Juan realmente no era este hombre tranquilo, sino que era un hombre era un hombre enérgico. Por lo cual también es interesante lo que habla acerca del amor. La gente, entonces, muchos consideran que Juan era este hombre amoroso, tranquilo. Pero no, realmente era un hombre enérgico. Tiempo después su predicación se volvió en cuanto a eso. También hay una historia, según la tradición cuenta, que cuando Juan ya estaba en una edad avanzada y aún predicaba, le pedían que predicara, que dijera algo, que diera un mensaje de parte de Dios. Y lo que decía Juan era: ámense los unos a los otros. Y la gente le decía: pero eso ya no los dijiste. Y Juan contestaba: ámense, porque les falta amor. Básicamente la tradición cuenta que al tiempo final de la vida de Juan, su predicación se basó en eso. Y es verdad que Juan habla acerca del amor más que los otros evangelistas. Pero esto no quiere decir que él fuese un hombre así tranquilo, pasivo, sino él era un hombre realmente enérgico. Al contrario, el amor es una cualidad poderosa. Toda la ley y los profetas están basadas en el amor. La revelación, la salvación del hombre está basada en el amor, en el amor de Dios para con el humano, para con los hombres. Un amor que bien no es correspondido, porque cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos perdidos sin la salvación, realmente no hay manera en y aún que hemos llegado a la salvación, realmente no hay manera en que nosotros podamos pagarle a Dios este regalo tan grande. El amor para con los hombres de parte de Dios es un amor, por así decirlo, sin medida, que no espera de alguna manera por remuneración, porque no hay manera en la que esto pueda ser posible. Y más allá, Pablo dice allí en 1 Corintios: el amor nunca falla. Entonces esto es una característica de Juan. Habla del amor, pero esto no quiere decir que él fuera un hombre así tranquilo como mucha gente sugiere. La clase de amor que Juan recomendó se adhiere a los principios y es capaz de reprender con fuerza y corregir y disciplinar, así como de ejercer bondad y misericordia. El amor no solamente es hablar bonito, el amor muchas veces también tiene que ver con hablar fuerte, pero hablar la verdad y hablarla como es. Como también conocemos, ¿no?, que un verdadero amigo no es el que te dice lo que quieres escuchar. Un verdadero amigo es el que te dice lo que tienes que escuchar. Básicamente eso es lo que vemos en Juan. Y bueno, hablando del evangelio de Juan entre los evangelios, pues como lo mencioné, el evangelio de Juan es importante, demasiado importante, al igual que cada uno de los otros 3 evangelios, pero es diferente en muchas cosas, es totalmente diferente. Mateo, Marcos y Lucas se les llaman los evangelios sinópticos porque se entienden en conjunto, porque van haciendo como una armonía entre los 3. Juan es diferente. Juan no es como los otros 3. Juan tiene características muy distintas, demasiado distintas. Para empezar, una de las características principales de Juan es que es el más teológico, es el que maneja principios teológicos más profundos que los demás
evangelios y solo basta con leer los primeros versículos del Evangelio de Juan para darnos cuenta acerca de esto. Comienza con una declaración contundente acerca de Jesús y tiene que ver con el enfoque del Evangelio. Empieza esta versión dice: antes del comienzo del mundo ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios, estaba ahí con Dios en el comienzo. Vamos a leer la Reina Valera, la que todos conocemos en este verso. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y tiene que ver claramente, esta frase de en el principio nos recuerda a lo que sucede en Génesis 1:1. Si no lo recuerda, pues lo vemos rápidamente, que dice en el principio. Entonces, Juan se está refiriendo a este mismo principio. En el principio en el que creó Dios los cielos y la tierra, dice el apóstol Juan, en ese mismo principio ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verbo el cual es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Génesis dice en el principio, Juan dice que en ese principio de Génesis 1:1, el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Entonces, desde el principio, nuestro Señor Jesucristo existe en el principio de todas las cosas. Por eso empiezan de la misma manera. Génesis empieza en el principio y Juan también empieza diciendo en el principio. No es casualidad que esto comience así. Y tiene que ver con el enfoque del Evangelio, porque como estuvimos mencionando, cada Evangelio tiene un enfoque diferente de mostrar a nuestro Señor Jesucristo. Haciendo una recapitulación, decíamos que Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. El Mesías esperado por los judíos, que habría de redimir los pecados y que habría de dar libertad al pueblo. Cumple las profecías del Antiguo Testamento. Vemos en Marcos a nuestro Señor Jesucristo como el siervo. Vemos a Jesús como que Él viene a dar su vida en rescate por muchos. Él no viene a ser servido, sino viene a servir. Vemos en Lucas a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto, que sobrepasa los ideales griegos, que sobrepasa los ideales morales griegos. Lucas tiene este toque influenciado por la filosofía griega, buscando a un ser humano perfecto, y muestra a nuestro Señor Jesucristo como este ser humano perfecto. Y ahora Juan, con un enfoque diferente, viene y presenta a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Ya vimos a Jesús como hombre, y todos los evangelios nos dan indicios acerca de que Jesús es Dios, pero específicamente Juan muestra esto. Este es su enfoque principal: mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Dios hombre, es el Dios encarnado, que Jesús es Dios. Por eso empieza con esta declaración tan importante, diciendo que desde el principio Cristo ya existía y que desde el principio Cristo es Dios. Bueno, hermanos, pues se nos ha acabado el tiempo. La semana que viene vamos a continuar hablando acerca del Evangelio. Léalo, es realmente importante, muy profundo el Evangelio, contiene muchas verdades y es muy interesante, realmente interesante este Evangelio. Entonces, léalo, hermano. Si tiene alguna duda, aquí vamos a estar al pendiente. Y bueno, nos estamos viendo y aquí estamos, y les mando un saludo desde Metepec. Que Dios les bendiga.